Señor, tu palabra dice. Amén. Qué importante creer a la palabra y proclamar las promesas de Dios. Que no hay justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Tu palabra lo dice. Amén. En una mesa donde estaba vacía. Y él proclamó provisión abundante en esa mesa. ¿Sabe lo que hizo Dios? Exactamente lo que mi papá proclamó. Amén, Señor. Y mandó a una persona desde muy lejos, con mucho sacrificio, y a una persona que no le sobraba el dinero, que tenía el dinero contado, y lo mandó con una provisión más o menos importante de dinero. Es así, Dios nos ama. Él demuestra su amor, nos demuestra. Siempre recordaba aquella palabra que el Señor le decía a un hermano: cuando vengan momentos difíciles que van a venir a tu vida, momentos que te vas a ser sacudido, mira la cruz. Mire siempre la cruz, la prueba más categórica del amor de Dios, la cruz del Calvario. Él se negó a sí mismo por amor a nosotros. Bendito sea el Señor. Recordaba aquel pastor que curiosamente se llamaba, como mi hermano Luis, se llamaba Luis Martínez. Llegando en una bicicleta, un anciano, en una bicicleta cerca de 30 y tantos kilómetros, un anciano ya de mucha edad, para ir a dejar esa provisión que Dios le mandó que fuera a dejar a mi casa. Dios nos ama. Dios nos ama. Siempre nos muestra su amor. No sé si a usted le muestra su amor. ¿Y sabe cuándo podemos ver más el amor de Dios? En esos momentos difíciles. Él nos ama. Santo el Señor, con amor entrañable. Y por eso venían esos recuerdos a mi mente. Y el testimonio de que hemos vivido el amor de Dios. Eso es poderoso. Recordaba también de mi adolescencia, justamente por esas vivencias que nosotros teníamos en el hogar. Mi padre, conversando con los jóvenes católicos de la parroquia de ahí, de Lourdes, en Quinta Normal, llegaron a nuestra iglesia y ellos querían confrontar un poco con ciertas cosas. Y el pastor pone a mi papá al frente a conversar con ellos. Y ellos le dicen algo que nunca olvidé. Le dijeron: nunca he visto que una olla se llene con oraciones. Y mi papá le dice: sí, yo sí, mijito. Esa es la diferencia entre usted y yo, que yo sí he visto cómo mi olla se llena con oraciones. Amén. Porque el Evangelio es una vivencia, es una experiencia con Dios. Amén. No es una teoría religiosa, es una vivencia real. Dios nos ama entrañablemente, y como nos ama entrañablemente, nos va a corregir. Nos va a meter al camino a la fuerza, aunque no queramos, porque no quiere que nos perdamos, porque nos ama. Muchas veces Dios está allí. A veces nuestra carne se duele, nuestra carne se resiente, nuestra carne quiere hacer su voluntad. La hermana Daniela recién decía la soberbia, el orgullo es lo que nos impide avanzar. Ayúdanos, Señor. El orgullo nos hace olvidar lo que Dios nos ha dado, nos hace ser malagradecidos. Y si hay algo que Dios valora es que seamos agradecidos. Los agradecidos de Dios tienen el cielo abierto. Recordaba con el hermano David, me invitó allá a un lugar muy bonito en el invierno. Y ahí tienen un sistema, ¿no es cierto?, de que la comida es lo que uno quiera servirse. Y estaba ahí, usted pasa y usted se sirve lo que quiere y cuántas veces quiera comer. Usted puede llenar la panza así, no importa, nadie le dirá nada. Entonces era como, imagínese, una sensación como me imagino, como un gato en una carnicería, así, una cosa así. Imagínese un gato dentro de una carnicería. Entonces, el cielo está abierto para los que le aman. El cielo está abierto.
Ese cielo está abierto, porque dice, clama a mí y yo te responderé. El cielo está abierto, pero debemos amarlo con todo nuestro corazón. Él se merece el primer lugar, no el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. El primer lugar en nuestra vida, en nuestras prioridades. Dios nos irá aprobando ese amor que decimos tener por Él. Nos va a ir posicionando en lugares que Él querrá posicionarnos y nos irá probando. Irá probando, a ver si lo pongo aquí, a ver si me va a seguir amando como dice que me ama. Lo voy a poner más arriba, a ver si me sigue amando. Lo voy a poner más allá, a ver si me sigue amando. Ese amor vamos a tener que demostrarlo. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos de ustedes confían en la palabra? Amén. Confiar en la palabra es confiar en Dios mismo. El desafío para esta tarde podemos acrecentar nuestra confianza en Dios. ¿Qué es acrecentar? Crecer, desarrollar. Podemos acrecentar nuestra confianza en Dios. Porque a veces confiamos en Dios hasta cierto límite. Es como Pedro cuando le dice, baja de la barca. Y Pedro al principio confía. Pero ¿qué pasa en el trayecto? Aparta los ojos del Señor y comienza a perder la confianza. Cuando apartamos los ojos de Dios, comenzamos a perder la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables de que eso pase, porque nosotros apartamos la vista de Dios. Y vamos titubeando y perdiendo la confianza en Dios. Creemos más a lo que dice el doctor, creemos más a lo que dice el vecino. Ya no oramos, creemos, perdóneme la palabra, nadie se ofenda, creemos más los cuentos de vieja. Prepárenle un remedio casero y se va a mejorar. Y perdemos la confianza en la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Y a lo que debemos creer es a la palabra de Dios. Amén. Porque ella es la que nos marca la ruta al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos acrecentar nuestra confianza en Dios. Yo quiero acrecentar mi confianza. Puedo confiar en el Señor. Desde una vieja alabanza, que me va a guiar. Si el sol llegare a oscurecer y no brilla más, es fácil de decirlo. Pero cuando el sol se te empieza a apagar en el matrimonio, cuando el sol se te empieza a apagar, a oscurecer en los estudios, porque ya no tienes los medios para seguir pagando la universidad, cuando se te empieza a apagar en la economía familiar, para pagar el préstamo, ahí debemos decir, yo igual confío en el Señor. Confío. I trust the Lord. Amén. Yo confío en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? Esos amén serán probados. Serán probados contigo a la muerte. Así, hoy me vas a negar 3 veces. Esos amén serán probados. Dios probará nuestra confianza. Dios probará nuestra fidelidad. ¿Sabe? Yo cuando estaba en el sur, cuando fui a una convención de 4 días a Puerto Montt, hace muchos años atrás, ya hace casi 17 años, cuando recién estaba comenzando mi ministerio, me acuerdo que Dios estaba probando mi confianza. Él me dijo, te quiero en colina y ahí te voy a levantar. Y Dios estaba probando mi obediencia, mi fe y mi confianza. Y por ahí me tiraron un anzuelo de esos anzuelos así, con una carnada, pero tremenda, cototuda, para que me desviara del propósito de Dios. Me dijeron por ahí unos hermanos, pastor, nosotros queremos que usted sea nuestro pastor, porque este pastor que tenemos en realidad... Yo le dije, mira, yo no voy a solucionarles el problema a ustedes. Creo que la organización que ustedes tienen tiene que solucionar ese problema, porque ellos eran de otra organización de la cual yo sabía.
Y si Dios quisiera que yo me quedara acá, yo me quedaría, pero creo que Dios no es la voluntad de Dios. Pastor, nosotros queremos a usted levantarle un templo, una casa al lado, tenemos el dinero para hacerlo, queremos que usted nos pastoree. Imagínate a un hombre joven de 31 años, como tenía en ese tiempo 30, que te hagan una proposición así cuando recién estás comenzando tu ministerio. Y donde aquí no tenía nada, ni una casa, nada. Algunos saben donde yo vivía, en una población mala, que hasta el día de hoy es bastante mala. Sin embargo, ahí el Señor me tenía. Amén. Ahora no vivo en las cumbres blancas, pero comparado ahí donde vivía yo, donde las peleas eran todos los días, los palmetazos iban y venían. Entonces, es complicado. Imagínate que en plena ciudad de Concepción, en un buen barrio, una buena casa, con un templo. Entonces era como un anzuelo bastante atractivo. Pero Dios va a probar nuestra confianza en la palabra que nos ha dado. ¿A cuántos le ha dado una palabra? Para que confíen en ella. Dios siempre nos da palabra, nos da señales. Amén. Y nos va confirmando las cosas. Sí, Señor. Me hacía el Señor entregar una palabra profética el día miércoles. El Espíritu Santo me daba una palabra y el hermano Correa traía ahí la misma palabra y quería entregarla. Y cuando él llega, para su sorpresa, Dios estaba hablando la misma palabra que le había dado a él a través de mis labios. Dios siempre confirma las promesas, confirma su palabra. Santo el Señor. Si Dios te dio una palabra, aférrate a esa palabra y no te sueltes. Amén. Por nada. Aférrate a esa palabra. Y si tú no tienes una palabra, busca el rostro del Señor, humíllate delante del Señor. Él te va a dar una palabra y agárrate de esa palabra y no te sueltes. Yo he de verlo, dijo Job. Aunque él me matare, dice, yo he de verlo. Aunque me mate, aunque me muera en lo que estoy viviendo, yo he de verle a él. Qué confianza más grande. Santo el Señor. Aunque tenga que morir, pero yo lo voy a ver, sus promesas se cumplirán en mi vida. Si el hombre, dice Job, muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi vida esperaré. Tendrás afecto de la hechura de tus manos. Tú llamarás, dice, cuando hablamos que esté en la sepultura, y yo responderé. Tendrás afecto de la hechura de tus manos. Antes, muchos siglos antes que Cristo viniera, Él ya estaba profetizando su resurrección. Santo el Señor. Qué confianza más grande. Y aún el Señor no había venido a esta tierra. ¿Cuántos creen que un día estarán en el cielo con un cuerpo de gloria? Amén. Sí, Señor. Un cuerpo de gloria. Dice la Escritura que seremos semejantes a Él. Amén. Y para eso tenemos que ser fieles, tenemos que confiar en Él. La fidelidad garantiza que el cielo siempre estará abierto para nosotros. ¿Cuántos quieren acrecentar esa confianza en Dios? ¿Cuántos reconocen que les cuesta confiar en Dios? ¿Cuántos reconocen que les cuesta confiar en algunas cosas? En otras confían fácilmente, pero en otras les cuesta confiar en Dios. En otras confiamos más en las matemáticas y sacamos las cuentas, a ver, ya con esto llego a fin de mes. ¡Aleluya! Sigo confiando en el Señor. Qué fácil es confiar. Pero cuando mañana sabes que tu despensa no hay nada, debemos seguir confiando en el Señor. Señor, tú eres el Dios de la provisión. Yo proclamo la provisión en mi hogar. ¿Cuántos de ustedes han pasado hambre estando en el Evangelio? Pero hambre, hambre. No apetito. Apeto. Ninguno. Porque Él ha sido fiel. Ha sido bueno. ¿O has tenido que remojar un pan de la semana pasada en agua para ablandarlo y para comértelo? Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Él es bueno, santo el Señor y generoso. ¿Cuánto le dice el Señor? Quiero aprender a confiar cada día más en Dios.
¿Cuál es la fórmula para acrecentar esa confianza en Dios? Hay principios que la Biblia nos da. Vamos a investigarlos y vamos a ir al Salmo 40 para investigar aquello. Versículo 1. Salmo 40, versículo 1 al 3. Gloria al Señor. Salmo 40, versículo 1 en adelante, dice así en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Pacientemente, qué tremenda palabra. Habla de la paciencia porque es bien larga. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo tenemos que esperar a Dios? ¿Qué nos cuesta? Y se burló de mí y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso es lo que me gusta de Dios. Nos rogaba. Nosotros somos rogados, Él no. Y me hizo sacar ¿de dónde? Del pozo de la desesperación. La desesperación es como un pozo, es como estar dentro de un pozo, no sabes cómo salir. Y del lodo cenagoso, que es sinónimo de ¿qué? De pantano. Un lodo cenagoso es un pantano. ¿Y qué hizo? Me sacó, ¿verdad? Y puso mis pies sobre peña, sobre un lugar seguro. Y enderezó, o sea, me corrigió, enderezó mis pasos. Siempre nos va a enderezar. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Aleluya. Alabanza a nuestro Dios. ¿Y para qué? Para testimonio. ¿Por qué? Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Santo el Señor. Todo lo que nos pasa es para que la gente observe nuestros procesos y teman y sepan que hay un Dios real. Y también ellos confiarán en ese Dios real. Los procesos que vivimos son para la gloria de Dios. Para que un día tengamos un testimonio poderoso de lo que hemos visto y oído, dice el apóstol Juan. De eso hablamos, de eso testificamos. El Evangelio no es una teoría. El Evangelio es lo que está en lo profundo del corazón de Dios, revelado a través de Jesucristo a nuestra vida, para que lo vivamos, para que lo practiquemos. Santo el Señor. Eso es lo que Dios quiere tratar profundamente con nuestros corazones. Llamó a esos hombres que llamó hombres del vulgo, como el mismo Sanedrín los describe, hombres comunes y silvestres, hombres del pueblo, con diferentes temperamentos, con diferentes defectos. Algunos medio vivarachos, como Juan y Santiago, que querían avivarse e irse por dentro, por el atajo para llegar al cielo, tiene un lugar de privilegio. Iracundo como Pedro, impulsivo como Pedro. El impulsivo primero deja la grande y después piensa, así es que piensa. Y a esos hombres llamó Dios. Hombres como usted y como yo. Amén. Un poco cabezones, porfiados, llevados a nuestras ideas. Qué terribles somos los seres humanos. ¿Se ha puesto a pensar eso? Somos tan obstinados, tan testarudos, tan orgullosos, tan altaneros. Esta carne se ensoberbece con una facilidad. Se pone orgullosa y altanera con una facilidad. Y cuando si con dos dedos de frente que tuviéramos y nos pusiéramos a pensar quiénes somos, criaturas tan frágiles, que en cualquier momento partimos a una eternidad. ¿De qué nos enorgullecemos tanto? Dependemos absolutamente del amor de Dios. Amén. Sí, Señor. De la misericordia de Dios. Dios saca sus ojos de nosotros y dejamos de existir. Santo es su nombre.
¿Se ha puesto a pensar qué dependientes somos del Señor? Si estamos vivos, gracias, Señor. Amén. Después de la experiencia que está viviendo la familia Riquelme Farías, yo creo que con más confianza están tomados del Señor. Gloria al Señor. Mi hermana Isabel, nadie le va a poder decir, ¿cómo tú sabes que Dios está contigo? Porque he vivido la provisión, el amor y la cobertura de Dios. A mí nadie me va a decir otra cosa porque yo lo he vivido. Gloria al Señor. El doctor puede decir, no, está el cáncer y bueno, y el cáncer aquí no hay nada que hacer. No, amado, Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Santo el Señor, yo puedo confiar en el Señor. Dice el Salmo 41, si no me equivoco, que Él aún dice, mullirá mi cama en el lecho de enfermo. Quiere decir que de los detalles se preocupa el Señor. Santo el Señor, maravilloso el Señor. Vamos a ver los principios de la palabra para ver cómo podemos acrecentar nuestra confianza en Dios. Ese es el desafío para nosotros. Cómo acrecentar nuestra confianza en Dios. Vamos al versículo 1 hasta el 2, la parte A. ¿Qué dice ahí? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El primer principio que debemos aprender es que debemos esperar generosamente en Dios. Una espera generosa, porque los procesos muchas veces serán largos. No queramos que Dios nos saque del lío ya y del problema y de la prueba ya, porque eso no existe. Dios se demorará intencionalmente todo lo que tenga que demorarse hasta que Él esté seguro en verdad que hemos crecido y hemos aprendido a confiar en Él. Hemos aprendido a confiar en Él. Una confianza que probará en el extremo tal vez, como en Abraham. Abraham, sí, ese mismo que yo te di y del cual te dije que ibas a tener una descendencia numerosa, que iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Ese mismo te estoy pidiendo que me lo des. ¿Cómo entiendes eso? ¿Cómo sigues confiando en un Dios que te da una palabra y después te pide tu unigénito? Pero Abraham tuvo que aprender a confiar, aunque había tenido una palabra de Dios, de que en ese muchacho iba, a través de esa descendencia, ¿no es cierto?, iba a ser numerosa como las estrellas del cielo. Tuvo que creerle a Dios y seguir confiando en Dios. Quiero decirle algo anticipadamente, antes que siga con el sermón. Dios no es como nosotros, que escribimos con la mano y borramos con el codo. Sáquese eso de la cabeza. Dios no borra con el codo lo que escribe con la mano. Sus promesas son fieles y verdaderas, son eternas. Dios no es un político. Los políticos siempre nos venden la pomada, me consta. Pero Dios no es así. Dios es bueno y Dios es fiel. Aunque en nuestra mente hay una batalla, porque ahí hay un campo de batalla tremendo, en el cual tenemos que derrotar todo engaño y toda artimaña de Satanás que está ahí bombardeándonos. ¿Dónde está ese Dios que dice que te ama? ¿Dónde estaba ese Dios cuando tu hijo se accidentó? ¿Dónde está ese Dios que te vino un cáncer, que te vino lo que sea, algo grave? ¿Dónde está ese Dios que dice que te ama? Una vez un hombre que ya partió del escenario de esta vida me contó algo que me estremeció y me dijo lo siguiente. Mi hija un día, dijo, de un balcón del segundo piso se vino abajo jugando, porque era una niñita pequeña, de 3 años, no sé, una niñita chica, y se vino abajo y iba de cabeza, a romperse en el pavimento la cabeza, y era como que algo la frenó y cayó, ni siquiera el golpe sonó, y era como que hubiera caído entre algodones. Y él dijo así: ahora sé que es verdad la palabra, que a sus ángeles mandará. Amén. Para que mi pie no tropiece en piedra.
Es maravilloso el Señor. Es maravilloso el Señor. Sí, Señor. Nos muestra su fidelidad. Nos prueba. Y nos prueba hasta las lágrimas. Y nos prueba hasta el extremo. Pero Él nos sacará en victoria si confiamos en Él. Y reprendemos al diablo cuando venga a engañarnos. Repréndalo, no deje que el diablo se ría de usted, ríase usted de Satanás. No deje que el diablo se ría, porque este no crea la palabra, porque si creyera, dice el diablo, no me escucharía. Pero me escucha, quiere decir que no tengo ventaja, no crea la Biblia. Créale a la Biblia. Amén. Créale a la palabra. No le dé ventaja al diablo, dice que no debemos darle lugar al diablo. Esperemos generosamente en Dios en los momentos de desesperanza, porque habrá momentos de desesperanza. En los momentos de desesperanza. ¿Cuántos de ustedes han vivido esos momentos? Están viviendo momentos de desesperanza. Es como que los brazos se te caen. Es como que ya no quieres seguir luchando. Es como que ya no quieres seguir avanzando. Yo he estado con ustedes cuando me han abierto su corazón y me han dicho muchas cosas. ¿Sabe, pastor? Hay días en que yo quisiera no abrir los ojos en la mañana. No quisiera levantarme. Pero comienza a sonar, dice ahí, una alabanza en mi mente. Y esa alabanza me fortalece y me levanto. El Señor ahí está, aún para comenzar a sonar en tu mente y estremecer tu corazón, una alabanza para que te levantes y sepas que Él te sigue amando y que sigue siendo fiel contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Pensamos la desesperanza si viene a nuestra vida. Esperemos generosamente en Dios en los momentos de desesperanza. También en donde no vemos cambios, pasan las cosas, sigue pasando el tiempo y no vemos ningún cambio. Todo sigue igual. Y el diablo hasta nos canta al oído como Julio Iglesias. Y al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. No hay cambio, nada nuevo bajo el sol, lo cita hasta la Biblia. Lo cita Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol. Cuando yo llegué de Perú, hasta los pájaros habían desaparecido de los alrededores. Hasta el día aburrido, uno se levantaba, siempre se levanta con el canto de los pajaritos. Hasta los pájaros se habían ido. Y comencé a orar al Señor y dije, Señor, qué extraño que los pájaros ni los escucho. Mándame las aves de nuevo, Señor, que alegran mi vida desde la mañana. Y las mandó tan en serio las aves que ahora se meten a mi casa. Sin ninguna vergüenza, se paran ahí al frente de nuestro, se limpian las plumas, nos miran, entrando por la puerta de la cocina. Dios siempre está escuchando lo que le pedimos. Bendito sea el nombre del Señor. En donde no vemos cambios, esperemos generosamente, pacientemente. ¿A cuánto les cuesta esperar pacientemente? En la carne es imposible. Pacientemente tomados de Dios. Tomado de Dios, porque en la carne todo es imposible. Porque la carne es impaciente. Ahora, yo quiero, right now, ahora, al tiro de un tiro. Ahora, los colombianos se ríen de esos dichos nuestros. Así, al tiro, dice que gente más violenta. Al tiro, tráeme eso al tiro, se ríen. Qué gente más violenta. Somos impacientes. Somos intolerantes. ¿A cuánto les cuesta ser tolerantes? Amén. ¿A cuánto les cuesta ser tolerantes con el esposo? Ya no tiempo. ¿A cuánto les cuesta ser tolerantes con el esposo? Cuando digo a las hermanas, porque los hombres somos insoportables. Amén. Dejamos los calcetines sucios en cualquier parte. Y otras prendas desvergonzadas también. Y la esposa, ¿por qué está esto aquí de nuevo? Acá tiene que estar. Nos cuesta ser tolerantes.
Pacientemente esperé en Jehová. Pastor, yo fuera un hombre de paciencia, dicen algunos hermanos, pero mi esposa rebasa mi paciencia. Y se luce cuando quiero demostrar mi paciencia, es como que más insoportable se vuelve. Es justamente porque tú le estás pidiendo la vena, le estás pidiendo al Señor paciencia y intencionalmente está haciendo que tu esposa sea insoportable para cultivar tu paciencia. ¿Cómo vamos a ser pacientes si no lo practicamos? ¿Cómo comenzamos a practicar para llegar a ser pacientes? La tolerancia. La tolerancia. ¿A cuánto les cuesta ser tolerante? Debemos aprender a ser tolerantes. Imagínate en la micro cuando va llena, cuando te pisotean, cuando olores varios, diversos, sobre todo en verano, terrible ser tolerante, pero hay que aprender a ser tolerante. Viene un caballero, ¿no es cierto?, de su pega, bien cansado, bien transpirado, y te voy a juntar el brazo al lado. Acuérdate que me pediste tolerancia. Sí, Señor, perdóname. Quiero ser tolerante. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. No se va a inclinar así nomás, va a probar nuestra paciencia. Pacientemente esperé a Jehová. Señor, ayúdanos a ser pacientes donde no vemos cambios, en medio de la desesperanza. Lo que no cambia, yo siempre le decía a Felipe se acordaba, lo que no cambia en años cambia en un segundo así. Y él pudo vivirlo y se acordó de esa palabra que yo le di un día. Pastor, es verdad, me acordaba de esa palabra, lo que en años cambió así, de la noche a la mañana cambió. En donde no vemos cambios, hermano Nelson, aunque pasen 10 años, 15 años, pero vas a ver los cambios en algún momento, porque Él se va a inclinar a ti. En algún momento eso que has vivido será solo un recuerdo. Él se va a inclinar a nosotros. Pastor, no he visto cambio, todo sigue igual, todo igual, no importa, en un segundo cambiará. No solo Felipe vivirá aquello, usted también lo vivirá. ¿Cuántos años hemos esperado un terreno como iglesia y ya lo tenemos? Amén. Y ya es parte de nuestra historia. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Juntando la plata para construir. Dios ha enviado incluso un profesional que nos cobra muchísimo menos de lo que nos cobraría otro. Pero hemos esperado a través de los años, pacientemente. Y cuando ya estábamos demasiado pacientes, ya cayendo en el pecado ya eso no era paciencia, ya era desidia. Entonces levanta al hermano Felipe, y el hermano Felipe es el instrumento de Dios para darnos un sacudón. Y comenzamos a despertar, y comenzamos a reaccionar. Gloria al Señor. Dios siempre nos va guiando. Dios siempre nos va corrigiendo. Dios siempre nos va tratando. Donde no hay cambios, veremos los cambios. En situaciones de notoria injusticia, esperemos generosamente en Dios. Porque habrán situaciones que Dios permitirá que vivamos de notoria injusticia. Señor, pero si tú eres un Dios justo, sí, lo sigo siendo, pero quiero que experimentes esto. La parábola de la viuda y el juez injusto es muy clara. Ella perseverando, ¿verdad? No le hicieron justicia ahora, en el momento. Perseveró, Amén. hasta que ya el tipo dijo, me va a sacar de las casillas, le voy a hacer justicia. Dios va a permitir que vivamos injusticias. Pero ahí en medio de aquella situación vamos a ver la respuesta del Señor. Porque Dios nos mostrará en algún momento su justicia. Bendito sea el Señor. Cuando a mí me afrentaban públicamente, incluso en la calle, yo decía, Señor, ¿cuándo voy a ver tu justicia?
Iba entrando a una panadería y se paraba un tipo y gritaba desde la calle: ahí viene el predicador, viene entrando a la panadería, decía. Y su esposa, que estaba afuera, decía: cállate, insolente, le decía. Ella lo reprendía, pero el tipo hablaba igual. Y Dios me hacía pasar por aquellas cosas. Cuando iba por la calle, una palabra, cualquier cosa. Y persistí en ello. ¿Sabe cuánto tiempo pasó? 1 año y medio. Y un día Dios hizo justicia de una manera radical. Pero Él permitirá que vivamos momentos de injusticia, que pareciera que Dios no hace nada, pero Dios está dándole tiempo a aquellas personas que se arrepientan. No es que Dios permita las injusticias porque sí. Y ese hombre, en una semana, escúcheme bien, perdió todos sus bienes y su esposa en una semana. No solo su esposa, todos sus bienes se los robaron. Cuando fue al funeral de su esposa, a la vuelta la casa estaba vacía. Dios permite que vivamos situaciones así, porque le da tiempo a nuestros enemigos que se arrepientan y está tratando con nosotros. Pero Él mostrará su justicia. Y yo no me alegro de lo que le pasó a él. Es más, yo lo veo en la calle y yo lo sigo saludando. Nunca me voy a alegrar de una desgracia de nadie, pero sí veo la justicia del Señor. Él es un juez justo. Bendito sea el nombre del Señor. Esperemos generosamente en Dios. ¿Cuánto dispone su corazón a esperar? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. No sabemos cómo vamos a salir, pero Él nos sacará del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Símbolo de impotencia, porque una persona que está en un pozo no tendría cómo salir sola. En un pantano, mientras más tú te mueves en un pantano, más rápido te hundes. Te sientes impotente, es algo que va más allá de lo que tú puedes hacer. ¿Qué te queda? Confiar en Dios. Acrecentar tu confianza en Dios. Como Esther, no entres donde el rey, arriesgas tu vida. Aunque tenga que morir en el intento, que muera. Pero yo confío que Dios está conmigo. Y Dios no defraudó la confianza de Esther. Dios no defraudó la confianza de su tío Mardoqueo. Y lo que Amán, su enemigo, quería hacer contra él, se volvió contra él mismo. Amén. La horca que preparó para Mardoqueo, en esa misma horca él fue ahorcado. La honra que procuró a través del rey para él fue para Mardoqueo. Amén. Y él dijo: el rey está hablando de mí, es para mí esta honra. Y comenzó a pedir cosas muy fastuosas, tremendas. Y dijo: no omitas ningún detalle de lo que has dicho. Eso mismo haz con el judío Mardoqueo. Santo el Señor. Veremos la justicia de Dios. Él nos sacará de esas situaciones difíciles. El pueblo judío estaba en una situación terrible porque habían dictado, ¿no es cierto?, algo contra ellos para hacerlos desaparecer. ¿Y qué sucedió al final del libro de Esther? Los que leen la Biblia saben lo que pasó. Dios honró a su pueblo y le hizo justicia. Y dice que del temor vino un temor a la gente que no era judía. Y todos querían ser judíos. Es maravilloso el Señor. Él vuelve las cosas malas contra nosotros en bendición. Él nos saca del pozo de la desesperación y pone nuestros pies sobre peña. El hermano César tuvo que hacer algo, depositar su confianza, acrecentar su confianza esta semana, ¿verdad?, de una manera radical en Dios. Porque es fácil decir: yo confío en Dios, pero Dios probó. Señor, me retiro de mi trabajo que he estado 4 años.
y voy a presentar la carta de renuncia porque no me van a despedir para no... Porque usted sabe que a la gente no la quieren echar para no pagarle nada. Y confío en ti, Señor. No fue fácil, él mismo decía, pero tuvo que tomarse del Señor y acrecentar su confianza en el Señor. Resultado, nos contaba el día viernes, mejor sueldo, estabilidad laboral. Dios lo hizo todo para su bien. Es ahí donde tenemos que mostrar nuestra confianza en Dios. Porque es fácil decir yo confío en Dios. Es ahí donde tenemos que mostrar nuestra confianza en Dios. Amén, Señor. Algunos tienen miedo que los echen de la pega. Yo estoy llorando para que echen al hermano Nelson del trabajo. Amén. Amén. Usted se puede reír, porque yo sé lo que mi hermano está pasando en ese lugar. Haga mérito para que lo echen. Póngase flojo. Haga algo para que lo echen. No, confíe en el Señor. Dios nos haga justicia. Sí, Señor. Confiemos en el Señor, no en nuestras propias astucias. Esperemos generosamente en Dios, primer principio. Segundo, dejémonos conducir por Dios. Pucha que nos cuesta. Somos como el niñito que sacude la mano de la mamá, como queriendo decir, yo ya sé caminar solo, déjame. Y empieza, ¡guau! Suelo. Ahí recién entiende que necesita, claro, tomado de la mano de la mamá. Pero ¿cuándo aprende? Cuando se cae. No se suelte de la mano de Dios porque se va a caer. Agárrese fuerte de la mano del Señor. Si usted se suelta, va a ser como ese niño que cree que lejos de papá puede salir airoso. No va a salir airoso. Tómese firme de la mano de Él y no se suelte. No se suelte. Dejémonos conducir por Dios. Él, mejor que nadie, sabe la ruta por donde debemos caminar. Amén. Van a haber baches en el camino, van a haber peligro. Como le dicen a los hoyos, eventos. Van a haber eventos. Unos eventos que parecen cráteres lunares. Pero tomados de la mano de papá, no nos vamos a caer al evento. Él sabe cómo conducirnos. Pero si nos soltamos de la mano de Él, nos vamos a caer. Cuando Jesús estaba ahí de pie sobre el mar en medio de una tormenta terrible, le dice a Pedro, Pedro podría haber triunfado si no hubiera sacado sus ojos del Señor. No saque los ojos del Señor. Deje que Él lo guíe y siempre sus ojos en Jesús. ¿Qué significa los ojos en Jesús? Significa no apartarse del camino del Señor. Amén. No quiera caminar con sus propias astucias humanas, porque va a caer. No escuche malos consejos de gente que no conoce a Dios, porque usted va a caer y de pasadita va a ser un tropiezo para ellos. Y el día que ellos se pierdan, un día lo van a acusar en la eternidad que usted nunca les habló del Señor. Y fue un tropiezo para ellos. No será un tropiezo para nadie. Al contrario, afírmese. Déjese guiar por Dios y conduzca a otros al camino del Señor. A sus amigos, a sus parientes. Condúzcalos al camino del Señor. No trance, no sea un canuto buena onda, porque eso es un mal testimonio. Sea un cristiano verdadero, para que la gente diga, este me cae mal, pero es consecuente. Es consecuente. Seamos consecuentes. Amén. No me cabe duda que la señora Gladys Marín se perdió, pero fue una mujer consecuente en su error hasta el final.
atea, marxista, hasta el final. Cuando en el lecho que estaba agonizando le fueron a presentar a Cristo, dijo: a estas alturas yo no voy a renegar de mi principio, de mis convicciones. Cuanto más nosotros, que sabemos que estamos en el camino correcto. Sabemos que estamos en el camino correcto. No nos apartemos del camino del Señor. Dejemos que Él nos conduzca. Sí, Señor. ¿Qué es lo que nos conduce? Su palabra. Amén. Porque es linterna, lumbrera, antorcha a mi camino, lámpara a mis pies. Ahí están los principios del reino, las leyes del reino, por las cuales vivimos y seremos juzgados un día. Deje que la palabra le conduzca. El problema de muchos que basan su espiritualidad en emociones o en manifestaciones espirituales, por muy legítimas que sean, yo no puedo basar mi fe cristiana en manifestaciones espirituales. Tengo que basar mi fe en la palabra de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque las manifestaciones espirituales a lo mejor un día las siento y el otro día no las voy a sentir. Porque no andamos por sentir, andamos por fe. Amén. No tengo nada contra la danza ni las lenguas, porque soy pentecostal y creo en las lenguas, en la danza, en la profecía. Pero no puedo ser guiado por algo espiritual que tuve en algún momento, una manifestación de Dios. Tengo que ser guiado todos los días continuamente por los principios de la palabra de Dios. Porque eso sí puedo ser guiado día a día. Sí, Señor. Todos los días, y no hay temor a errar. No hay temor a equivocarme. Dejémonos conducir por Dios significa permitamos que Él nos posicione, porque Él pondrá nuestros pies sobre peña. Dejemos que Él nos posicione. Aquí te quiero, Andrés. Aquí te quiero, Chamelo. Aquí te quiero, Juanito. Aquí. No, es que yo quiero irme por acá porque me invitaron a esta iglesia, que los hermanos son buena onda. Están en la iglesia cantando y el fin de semana están en la discoteca. Son súper buena onda los hermanos. Eso es lo que tu carne quiere. Pero ¿qué quiere Dios para ti? Nos conviene que Dios nos conduzca. Sí, Señor. Y generalmente va contra la carne lo que Dios tiene para nosotros. Cuando Él nos posiciona en un lugar donde espiritualmente vamos a estar bien y vamos a crecer. Deje que Dios lo posicione. Él sabe dónde va cada uno de nosotros, dónde vamos cada uno. Recuerda Efesios 4:11. A unos, posición, a unos constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Deje que Él nos perfeccione, que Él nos posicione, perdón. Nos posiciona y luego nos perfecciona, porque dice nos posicionó ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Primero nos posiciona y luego nos perfecciona. Nos fortalece, nos establece, nos afirma según la carta de Pedro. En Él lo tenemos todo. Sí, Señor. Gloria al Señor. Permitamos que Él nos posicione. Segundo, permitamos que Dios pueda corregirnos. Permitámosle a Dios, porque Dios quiere corregirnos, pero digamos, Señor, corrige todo lo que tengas que corregir en mi vida. Sí, Señor. No sé tratar a mi esposa, soy un machista, corrígeme en esa área. La hermana, soy una floja, me levanta a las 12 de la mañana, Señor, corrígeme en esa área. Y cuando llegue mi marido del trabajo, le tenga la comida ahí servida. No ande vecineando por ahí. Porque eso da mal testimonio. Quiero ser una buena esposa, dígale hermano. Quiero ser un buen marido, dígale hermano. Quiero ser un buen hijo, respetuoso. Es que soy mayor de edad, me mando solo. Pero no significa que va a ser insolente y atrevido con su padre porque es mayor de edad. ¿Qué le dijo eso a usted? Usted debe honrar a su padre y a su madre para que le vaya bien. Amén. Con honra significa
respeto. Respete a sus padres. ¿Quiere que le vaya bien en la vida? Respete a sus padres. Hónrelos. Dios me ha enseñado, yo lo compartí el otro día, Dios me ha enseñado a bendecir y a honrar, y en eso me bendigo yo mismo. Dios me lo ha enseñado. No es virtud mía. Porque me he dejado posicionar y me he dejado guiar por Dios. Déjese posicionar. Lo que más me costó a mí es dejarme posicionar por Dios. Por Dios, me enojé con Dios cuando me quiso posicionar. Porque Él me dijo, tú eres pastor y tú eres lo que yo digo que eres, no lo que tú quieres ser. Y mi carne se rebelaba contra Él. Al final entendí que era una bendición. Dejarme posicionar por Dios. Si no es lo que yo quiero hacer en la obra, es lo que Él quiere hacer conmigo en la obra. Amén. No que yo quiero estar en el lugar del hermano Felipe. Si no me dejan estar en el lugar del hermano Felipe, me voy de la iglesia. Váyase. Nadie lo está echando, pero yo por un capricho tuyo, porque tú caprichoso yo no lo voy a poner ahí. ¿Qué le digo? No, que yo quiero estar. No, basta con eso. No basta. Dios es el que nos posiciona y nos pone en un lugar. ¿Sabe? Yo antes de cambiar el liderazgo, oro al Señor y le digo, Señor, ¿a quién quieres tú que ponga ahí? Porque la obra es de Él. Soy solo un administrador. Hay pastores que eligen a los jímetros. Este no me cae mal. Mierda, bajito, mierda. Y eso es algo carnal. Eso es algo carnal. Si el hermano me cae mal, a mi carne le cae mal, no lo soporto, pero es un buen elemento de la iglesia, gloria al Señor. ¿Qué importa que me caiga mal a mí? Una vez me cayó mal el pololo de una sobrina. Y mi hermano, y fui bien pesado con el cabrón. Le demostré que me caía mal. Y mi hermano, todo lo contrario. No, a mí me cayó re bien, me dijo. Bueno, si le cae bien al suegro, ¿qué importa que al tío le caiga mal? Le digo. Hay gente que a lo mejor no nos agrada. No conectamos. ¿Le ha pasado a usted? Sea sincero. En la iglesia no con todos conectamos, ¿verdad? Todos no pueden conectar conmigo en cuanto a que yo les caiga bien, porque a lo mejor soy insoportable. Sé que él no dijo nada, pero con el pensamiento. Pero si yo lo bendigo, gloria al Señor. Si usted me bendice, gloria al Señor. Ahora si conectamos y nos caemos bien, gloria al Señor. Los animales, entre los animales a veces hay afinidad. ¿Se ha fijado cómo actúan los animales? A ver si hay afinidad. Se huelen por todas partes, se miran. Nosotros no vamos a hacer eso, pero se huelen por todos lados. A ver, y de repente el perrito le busca el juego al otro, le mueve la cola y le hace un salto a ver si el otro engancha. Y salen los dos corriendo. Entonces ahí de repente, encontré un amigo. Hay afinidad. Pero independiente de que haya o no afinidad, gloria al Señor porque Él nos puso aquí, nos posicionó aquí. Sí, Señor. Yo nunca me imaginé que iba a estar en Colina pastoreando, porque no pensaba ni vivir en Colina, no estaba ni en mis planes. Pero Dios sabía lo que iba a hacer con mi vida. Yo en mi carne me hubiera ido para el 21 de Gran Avenida, la Avenida del Parrón, porque esa era mi iglesia, y allí hubiera querido trabajar. Porque esa era la iglesia que a mí me había bendecido. Mi pastor ya no estaba, había partido, pero había quedado su hijastro ahí, que era un buen siervo, hasta ahora está ahí. Entonces dije, me entiendo con él. Un hombre de Dios, un hombre que ministraba la alabanza como un gran siervo de Dios, que era Jorge Lozano. Él era el que tocaba el teclado, el ministerio de Jorge Lozano. Un hombre de Dios, un hombre conectado con Dios. Entonces hubiera estado en un buen lugar. Pero Dios no me quería ir. Dios me quería aquí en Colina. Amén. Mirándole a usted la sonrisa. Gloria al Señor. Dios nos juntó aquí.
En los planes de Saulo no estaba que Dios lo posicionara. Él quería seguir siendo un fariseo. Y con todo su currículum del antiguo Benjamín, fariseo, estudió a los pies de Gamaliel, un sabio de la época, y él hubiera querido seguir, ¿no es cierto?, en la secta de los fariseos hasta el final de su día. Pero Dios dijo: Saulo, yo te saco de aquí y te posiciono acá, porque acá serás bendición. Seremos bendición, no donde la carne quiera estar, sino donde Dios quiera que estemos. ¿Dónde quiere Dios que esté usted el fin de semana? En la iglesia, adorando al Señor. Pastor, es que justo llega mi suegra, justo el día y la hora del culto. Invite a la suegra a la iglesia. Es que se va a ofender. Prefiero que se ofenda a la suegra, pero que no se ofenda a Dios. Porque el que me va a juzgar es Dios. No importa que la suegra se ofenda. El que me va a juzgar o me va a bendecir es Dios. Y si estoy en la buena con Él, lo tengo todo. Amén. Gloria al Señor. Sonría, como dice el hermano Gille, que Jesús lo ama. Permita que Dios pueda corregirle. ¿Cuánto le dice al Señor: Señor, corrígeme, sácame las mañas? Te tengo un montón de mañas. Me acordaba de una reunión de damas hace años atrás que se hizo en el lugar donde yo vivía, ahí en Fuente Guerra. Estaba nuestra hermana Eliana, que ahora está en la presencia del Señor, y ella estaba, no sé si estaba orando, pero estaba al frente, estaba presidiendo y dice: Señor, somos puras viejas mañosas que haremos en este lugar, sácanos las mañas para que te agrademos, decía ella. Y las hermanas la miran así como: no me meta a mí. Sácanos, decía ella, todas las mañas que tengamos. Sí, Señor. Gloria al Señor, porque muchas de aquellas ya han salido de nuestra vida. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Porque a lo mejor no he crecido y no se ha acrecentado mi confianza, no me he desarrollado como tú quisieras, pero me he desarrollado. Ha crecido. ¿Cuántos reconocen que han crecido? ¿Cuántos reconocen que están con una patita coja? Dice que Él afirmará que para que los cojos no se salgan del camino, dice. Y por muy torpe que sea, dice que Él te guiará por esa senda. Así que si usted anda con los labios separados por la senda, el Señor lo va a guiar. Gloria al Señor. Él nos conduce, nos corrige. Permitámosle que nos corrija, permitamos que nos haga madurar. Hoy vamos a tener que sufrir para madurar. La madurez es el resultado final de un proceso doloroso, pero tiene satisfacciones inmensas. Pedro pedía que la iglesia fuera perfeccionada, que Dios la firmara, la fortaleciera y la estableciera. Sí, Señor. Es el deseo mío. Amén. Para mí y para usted. Porque Dios me sigue tratando. Amén. Me sigue haciendo vivir procesos dolorosos. No es fácil para mí que algunos de los que estaban aquí ya no estén. Y rogábamos el viernes, pedíamos, para que Dios tratara con Luis y él viniera humillado a los pies del Señor. Amén. Sí, Señor. Para que Ramiro vuelva humillado a los pies del Señor. Y nosotros no le pongamos caras agrias, sino le digamos bienvenido. En algún momento el Señor les va a hacer recapacitar. Es mi deseo. Gloria al Señor. Dejémonos conducir por Dios. Permitámonos que Él nos posicione, nos corrija y nos haga madurar. Y tercero y final, dispongámonos a alabar a Dios. Qué importante es la alabanza. No tengo ganas de alabar. Levante las manos aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Sí, Señor. Porque tendrá un momento 1000 problemas,
y no tendrá fuerzas. Y aunque no tenga fuerza y aunque tenga 1000 problemas, tendrá que levantar las manos